Zulen de la Universidad de San Marcos les da la cálida bienvenida al taller de parafraseo que estará a cargo del magíster Alberto Carrasco. Para poder enviar el material que compartirá el ponente, deben llenar su asistencia en el enlace que les voy a compartir. Muchas gracias, ya se encuentra el expositor. Bienvenido, magíster Carrasco, y puede dar inicio al taller de parafraseo. No se escucha el expositor. Sí, Buenas. ahora sí, Muchísimas ahora sí. gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias, José Luis. Vamos a continuar. Hemos tenido una sesión anterior en la cual nos hemos referido justamente a este tipo de citación. Muy, muy, muy necesario en estos tiempos en las que las revistas indexadas, los diferentes medios de difusión de artículos científicos, de tesis doctorales sobre todo, solicitan ya este tipo de herramienta, citar, pero ya no de manera directa, sino más bien de modo indirecto. Sabido es que cuando se traslada información de forma directa, prácticamente es un copia y pega. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, ya la academia, este tipo de trabajo que se viene realizando, inclusive el estilo de citación y referenciación tanto de APA, Vancouver, Harvard, ISO y otros estilos, han recomendado en sus últimas ediciones al respecto. Esto quiere decir que muchas veces, porque en última instancia, fíjense, es la actitud ética en la investigación del tesista, del académico, que en última instancia va a primar. Muchas veces por el apuro, muchas veces por falta de conciencia de lo que se está realizando, se hace simplemente un copia y pega. Podemos levantar cualquier tipo de trabajo y nos vamos a encontrar con situaciones de ese tipo. Este es un espacio de reflexión. Esto no quiere decir de que todo está así, pero existe ese riesgo en la actitud antiética del académico, del tesista, de quien en última instancia está realizando un trabajo de investigación muchas veces simplemente para perseguir un grado o un título, es decir, como si fuese un medio y no un fin para solucionar problemas, que es lo que en la universidad se tiene como pilar a la investigación. Entonces, en ese afán, ya ahora se hace necesario que se utilice el tipo de citación indirecta, que ya está puesto de manifiesto en los diferentes estilos, ya sea de APA, de Vancouver, ISO, como mencionaba, en la que primero se tiene que hacer una lectura de nivel crítico, de nivel analítico, comprender lo que el autor señala, es decir, lo que la fuente original pone de manifiesto a través de su autor, y luego hacer lo propio, redactarlo, dándole el contexto del trabajo que está realizándose, pero respetando la idea original, sin hacer tergiversaciones, sin hacer malabares, sino con el propósito único de poder hacer mucho más inteligible esa idea
y ponerlo a disposición de quienes van a leer los resultados de ese informe de investigación o del artículo científico. Entonces, allí nos encontramos con la necesidad de entrenarnos. Con esto no quiero decir, ya no estoy, digamos, de ninguna manera mencionando en que nos falta comprensión lectora, como muchas veces hay ese tipo de comentarios e incluso una serie de cifras en las que se evalúan de manera estandarizada y se pretende decir de que los peruanos no comprenden lo que leen. Sin embargo, aquí estamos ante un problema de rigor en el sentido de que para que tú puedas trasladar la información de una fuente determinada que crees necesario, que crees auxiliar, que crees potenciador a tu trabajo, tienes en primer lugar que leer, comprender, expresarlo, hacerlo tuyo, como se menciona, internalizarlo, ver los aspectos literales, inferenciales, críticos, de evaluación de ese texto, tanto de la forma como del contenido, y haciendo ese tipo de trabajo de comprensión superior, luego viene el proceso de redacción, siempre citando la fuente original que va a ser referenciada al final. Entonces, ese es el contexto. Y habíamos mencionado también en la reunión anterior, y esto sirve como reflexión, muchos lo están viviendo en carne propia, en que como hay una especie de satanización desde los ambientes políticos, desde los ambientes de los medios de comunicación, en observar, en criticar la legalidad o la originalidad de los documentos académicos, entonces utilizan el Turnitin, que es el más conocido medio digital de software que permite hacer una discriminación de porcentajes de similitudes entre lo que tú estás colocando en un determinado trabajo con las bases de datos que ellos manejan. Entonces, en vamos a poner aquí, los institutos de investigación, en las unidades de posgrado, los asesores de tesis, incluso en última instancia, ya para poder otorgar el grado o el título, y muchas veces, créanme, ya sustentada una tesis, y tienen esa experiencia de que me han consultado y me han dicho, profesor, ya sustenté, me han aprobado por unanimidad, me han aplaudido, tengo 18, pero luego me han observado la tesis, o sea, el informe final, cuando ya iba a ser subido al repositorio, ha pasado por una oficina, y me lo han devuelto, profesor, diciendo de que tiene 36% de similitud y quieren menos del 10%. ¿Y qué te han dicho? Que tengo que parafrasear. Es decir, el parafraseo ya no lo toman como una citación de inicio en el que coloco la información, sino como una especie de manotazo de abogado para salvar el asunto de el alto índice de similitud que muchas veces está mal configurado en el software Turnitin y que aparece hasta el nombre del docente tutor, el docente de asesor y el nombre de la facultad o de la unidad de posgrado,
el nombre completo de la universidad, aparece como similitud. Es decir, no hay una correcta, ¿no? Un correcto manejo de este software, que es muy importante. Lo mismo ahora este software también se está ya dando los últimos toques, va a aparecer de manera ya rigurosa, está en una versión de prueba, ya están compartiendo con algunos académicos en versión de prueba, una herramienta del Turnitin que va a permitir ya también marcar si lo que estás colocando en un documento académico es estrictamente un copia y pega de lo que ha hecho la inteligencia artificial en cuestión de pasar la información. Va a haber ese tipo, se está trabajando. ¿Por qué? Porque créanme, la tecnología nos acompaña, la tecnología es de mucha ayuda, pero también la tecnología ha servido para hacer trampa. ¿Ya? La tecnología ha servido para hacer trampa, desde siempre. La tecnología ha servido para hacer copia y pega, para poder simplemente hacer ese tipo de entrega, ¿ya? Y pues va a causar muchas dificultades, muchos problemas. Esto como preámbulo a lo que ahora vamos a desarrollar. Y vamos entonces a empezar con el taller que nos va a permitir compartir, reflexionar sobre el parafraseo con algunos ejemplos que hemos considerado. Recordamos de nuestra sesión anterior, habíamos visto cómo un texto puede ser citado de manera indirecta, pero siempre colocando ya la cita correspondiente. Es decir, está bien, ya lo comprendí, ya leí, sin embargo, es importante, ¿ya? Es importante. Están pidiendo la grabación del uso del repositorio, de los recursos, de los repositorios. Sí, se lo va a hacer llegar los encargados de la biblioteca central, ¿ya? La grabación, por favor, sí, lo deben tener allí, les van a hacer llegar, no se preocupen. Y es siempre importante no dejar de lado de quién es esa idea, porque a veces lo tomamos como que, sí, ya esa idea lo tengo ya asimilado y pues ya lo tomo como mío. Y no es así, y no es así, sino más bien tengo que dar cuenta de que son autores ajenos a mi trabajo los que están potenciando y tengo que citarlos. Y por supuesto, finalmente, referenciarlos. Sí, Edgar Rolando, vamos a el día de hoy mismo mencionar, la profesora Patricia les va a indicar dónde se pueden ustedes contactar para recibir las grabaciones. Me permito un minutito. Por favor, Patricia, adelante. Sí, para que se les pueda compartir el material del ponente y asimismo enviarles el enlace para que puedan visualizar y descargar el video, tienen que registrar la asistencia. Ahí se los estoy compartiendo una vez más a través del chat. Gracias. Muy bien. Gracias, Patricia. Ven, miren, incluso el propio Turnitin, como le decía, ¿no? El propio Turnitin, esta herramienta tan útil para ver. Y el Turnitin se va manejando desde el inicio, desde cuando estoy haciendo el proyecto de investigación, cuando estoy viendo los antecedentes, cuando estoy trabajando el marco teórico, cuando estoy trabajando el constructo de los instrumentos de investigación que voy a utilizar. ¿Ya? Se utiliza el Turnitin para ver y no caer, pues, en similitudes o en aspectos
que me van a conllevar luego a tener dificultades. Entonces, ya Turnitin nos señala unos pasos para hacer la paráfrasis. Y miren la importancia de incluso antes de lecturar, antes de leer, antes de asimilar lo que el autor nos pone en manifiesto. Si estamos, por ejemplo, hablando de indicadores de gestión, vamos a suponer, ¿ya? Indicadores de gestión. Tenemos que, antes de trasladar y leer esa información, la cual nos sirve para hacer nuestra cita indirecta, es decir, de manera parafraseada, debemos leer previamente sobre el tema. A mí me dijo, profesor, es la primera vez que voy a hacer un proyecto de investigación sobre tal tema, me interesa, y no sé cómo voy a empezarlo a redactar. Le digo siempre, ¿cuántos proyectos de investigación similares has leído? No, ninguno, es mi primera vez. Vaya primero a leer por lo menos unos 10 proyectos y unos 10 informes, y después ya va a tener una idea y luego se va con muchas luces para redactar. O sea, es igual, ¿no? Un gran escritor, un gran literato, tiene como premisa previa ser un buen lector. Entonces ha tenido que leer previamente para poder escribir poesía, en ese caso para poder escribir narrativa u otro tipo de género literario. Lo mismo ocurre con la escritura académica. Los escritores académicos científicos son pues sujetos de lectura permanente. Eso está bien. Y eso es lo que primero se señala. Luego, como punto número 2, hay que volver a leer, miren, ese fragmento, ese pasaje, y se tiene que determinar lo que significa encontrar allí la idea principal que va a estar puesta en una de las oraciones o a través del texto mismo, y justamente el sustento argumentativo de ese texto de apoyo. Posteriormente, habrá que reflexionar sobre si se ha comprendido o no ese texto. Miren, muy importante, en la sesión anterior hemos visto cómo algunos elementos de una idea tan sencilla, expuesta por un determinado autor, colocábamos una parte y obviábamos la otra. Esto quiere decir que estamos mutilando la idea, esto quiere decir que lo estamos tergiversando. Colocábamos en orden categorial o en un orden superior una idea cuando en realidad las dos estaban en el mismo nivel. Eso también ya es una tergiversación de la idea del autor. Por lo tanto, se tiene que ser riguroso en la reflexión. Y haciendo la pregunta, ¿no? Fíjese, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este texto? ¿Lo estoy entendiendo? Hay que retroceder, volver a leer el texto de principio a fin. Es decir, te tienes que volver en un dominante, en un experto del texto que estás haciendo. ¿De acuerdo? Porque si no, imagínate de qué vas a dar cuenta cuando tengas que hacer la sustentación. He ahí el problema, que no tenemos la idea clara y cuando vas a sustentar la tesis, entonces se te hace todo un problema, todo un mundo, y estás esperando que no te hagan las preguntas pertinentes porque puedes caer. Si tú eres quien ha elaborado esa redacción de la tesis, del informe, si tú estás parafraseando a los autores, no tendrías ningún inconveniente, ni en la parte metodológica, ni en la parte de la revisión de la literatura, ni en la parte de tus resultados, mucho menos en las conclusiones y las recomendaciones inclusive. ¿De acuerdo? Me quedaba asombrado viendo porque, miren, hay toda una situación, estando revisando material para poder compartir, esta madrugada revisaba lo último que ha publicado ESAN en su repositorio, lo que ha publicado la Universidad del Pacífico, ¿ya? Y que muchas veces hay como una especie de mito, ojo, ojo, lo digo así abiertamente, de que, bueno, ahí las maestrías son rigurosas y todo lo demás. Me he quedado sorprendido que en gestión pública, por ejemplo,
un informe, tanto en ISAN como en Pacífico, con un solo informe, están teniendo su grado 4 o 5 personas. 4 o 5 tesistas, maestrantes, sacan con un solo, digamos, informe y perdónenme, pero de un rigor muy incipiente, con mucho copy y pega, una cosa sencilla, no hay ninguna cosa, pues, ¿no? Tal vez el nivel que le dan los expositores, pero en última instancia eres tú quien eres el maestro. Se supone que el maestro es el experto. Entonces, por ahí, ve que ni siquiera he podido copiarlo para acá porque dije, no, pues esto no sirve, ¿no? Entonces, hay cuestiones así que nos están llevando, fíjense, a poder nosotros reflexionar sobre lo que está pasando en la investigación científica como parte del quehacer de la universidad. Entonces, nos estamos buscando a que, pues pago aquí, pago allá, tengo la maestría, la termino y como sea, ya tengo el grado, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Eso es, hay que reflexionar mucho al respecto, mucho al respecto. Me causaba extrañeza encontrar, por ejemplo, que se planteaba un objetivo general y solo 2 específicos en una propuesta de gestión del conocimiento en una determinada organización, ¿ya? No voy a decir el nombre porque puede ser susceptible. Y como conclusión, fíjese, tenían 8 acápites. Es decir, ¿de dónde sacaron las otras conclusiones? Si solamente deberían haber 3. Porque corresponde, hay que tener una consonancia entre las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, los resultados de la investigación, las conclusiones de investigación e inclusive las recomendaciones. Es decir, mira, tiene que haber una relación exacta, congruente. No pueden aparecer 3 objetivos, ¿no? Y lanzarse 9 conclusiones. Sorprendido. Muy bien. Aquí, entonces, es importante las palabras más desconocidas, los términos menos comprendidos, buscarlo en un diccionario técnico, preguntar a un colega, etcétera, eso a un especialista, eso nos va a empoderar para poder hacer una buena redacción de parafraseo. Y hay que utilizar, como se mencionaban, todas las formas de lo que nosotros tenemos como percepción, es decir, los sentidos, el tacto, el sentido de la, digamos, de la vista, la expresión oral que nos va a ayudar también por el lado del audio, o sea, lo auditivo. ¿Por qué? Porque hay que parafrasearlo primero en voz alta, fíjese. Antes de escribir, antes de redactar, hay que mencionarlo y ahí nos vamos a dar cuenta de que algo está fallando, que podríamos mejorar eso. Explicar esa idea principal que vamos a trasladar a un colega o a un compañero o simplemente por propia cuenta ir escribiéndolo de una, de dos, de tres formas. Se parafrasea luego el texto escribiendo en palabras propias y allí pues hay que plantear toda una estructura de la oración, una forma y hay que empezar a construir de una, de dos, de tres maneras. Comparar esas versiones siempre con la versión original, la cual tomó. Y verificar allí si se está alejando o no y si el significado sigue siendo el mismo, si la idea no se ha tergiversado, si está completa, si es que no está mutilada o si se ha convertido ese párrafo o digamos, esa oración o tal vez lo que se está trasladando allí en un Frankenstein. Entonces ahí hay que darle crédito al autor del texto original con una cita que va a ir después del texto parafraseado y al final del trabajo
incluir la fuente. Eso se llama referenciación. Entonces, interesante lo que nos señala Turnitin y con quien estoy totalmente de acuerdo en esta parte que hay que hacer. Muy bien. Entonces, aquí habíamos dicho de que la paráfrasis no es meramente un resumen ni una síntesis. Podemos con el parafraseo, podemos expandir, es decir, vamos a suponer, estoy escribiendo sobre algo y he encontrado un párrafo de 8 líneas en un trabajo X y que me ha llamado la atención poderosamente y que me parece interesante para volcarlo en mi trabajo. Pero esas 8 líneas, ya que yo encuentro en el texto original, los puedo parafrasear de manera explicativa, de manera amplificativa, ¿ya? En el trabajo de parafraseo. Parafraseo y convierto esas 8 en 10, 12, 15 líneas, ¿ya? Y ahí hay que tener en cuenta también la extensión de los párrafos, ¿ya? Que deben también guardar cierta relación en nuestros trabajos, pero haciendo uso de la paráfrasis. Y por otro lado, vamos a encontrar de que tengo un artículo interesante en una revista y sobre el tema que estoy buscando trabajar, estoy ampliando, me encuentro con que un autor determinado está expresándolo en 3 páginas, fíjese, en 3 páginas completas, porque está dando ejemplos, está haciendo comparaciones, la idea se expone a través de los párrafos de manera consecutiva, y esas 3 páginas, vamos a suponer, del artículo, me parecen súper interesantes. Pero al hacer el trabajo de parafraseo, sintetizo. Al hacer el trabajo de parafraseo, esa amplificación inicial que pone el autor original ya va a convertirse en algo mucho más reducido, simplemente con la esencia de lo que yo necesito, sin tergiversar la idea, considerando ya no las ideas periféricas, ejemplificadoras, redundantes muchas veces, las ideas periféricas, secundarias, sino las palabras clave y las ideas más importantes que se vierten en el texto original. Entonces hay una suerte de, por una parte, amplificación de la idea y por otra, tengo la sintetización de la idea. Es decir, dependiendo del propósito que estoy buscando, ya sea escribirlo de una manera mucho más amplia o mucho más reducida. Pero lo importante es que no nos desliguemos de la idea original, del autor original. Muy bien. Aquí tenemos, a ver, tenemos aquí un párrafo interesante. Vamos a trabajarlo en estos momentos. Vamos a compartirlo. Y habla de un problema que está causando. El otro día estaba en un hospital acompañando a un familiar y el personal de salud, ¿ya? Tanto médico como asistencial, me dejó asombrado. Estaban dentro de los márgenes de sobrepeso e inclusive de obesidad, profesionales del ámbito de la salud. Una reflexión también para ver qué es lo que está sucediendo con esta pandemia del siglo XXI también, y que está pasando muy desapercibido. Acá tenemos este texto de Beramendi, Villavicencios y otros que en el 2020, en la página 308 de su texto, señalan: la obesidad y el sobrepeso en la etapa escolar
representa un problema de salud pública general. La Organización Mundial de la Salud indica que es una de las principales epidemias del siglo XXI. No solo impactan la prevalencia de daños no transmisibles, sino que al mostrarse durante la preconcepción y las primeras etapas del desarrollo, trasciende sobre las capacidades cognitivas, intelectuales y emocionales de la persona, perjudicando su calidad de vida y el capital humano de los estados. Fíjese. En este párrafo, ¿ya?, compuesto por dos grandes oraciones, ¿ya?, ambas oraciones están allí puestas en diferente tono de color para que puedan ustedes verlo mejor. Necesitan ser parafraseados. A ver, ¿cómo encontramos lo más importante? Primero, hagamos el ejercicio de encontrar lo más importante que mencionan Beramendi, Villavicencio y sus colaboradores y otros. ¿Qué es lo más importante? ¿Será más importante lo que señala la OMS en que es una epidemia del siglo XXI? Eso será lo importante, eso es lo que queremos nosotros rescatar y trasladar en nuestro texto. La OMS menciona que la obesidad y el sobrepeso son las principales epidemias del siglo XXI. Eso es lo que dice Beramendi. A ver, y vamos haciendo ese entrenamiento, ¿O cuál es aquí el impacto de las ideas más importantes? Vamos compartiendo, por favor, con nuestros asistentes. Muy bien, Edward. La obesidad y sus efectos podría ser un buen título. Ojo, no nos olvidemos que una cosa es título, otra cosa es tema, y lo que estamos viendo aquí es idea. Miren, cuidado. Cuando menciona nuestro compañero la obesidad y sus efectos, y Clarisa dice la obesidad y sobrepeso, ese es el tema. Acá se está hablando de la obesidad y el sobrepeso, sobre todo de los niños, de los infantes. Ojo, fíjense, no es cualquier obesidad, no es la obesidad del adulto principalmente. Dice acá, en la etapa escolar. ¿Y quiénes van a la etapa escolar? Los infantes, los niños, ok. Entonces, fíjense allí cómo es importante estas palabras clave. Considerar, ¿ya? Considerar las palabras clave. Esto, miren, que puede pasar muchas veces desapercibido. Etapa escolar, obesidad y sobrepeso, que no es lo mismo. Entonces aquí, cuando mencionaban la obesidad y sus efectos, yo preguntaría, ¿y el sobrepeso? Entonces, fíjense nada más como temas. Pero lo que yo estoy pidiendo aquí, compartir, colegas, para hacer el parafraseo, es, mencionen ustedes cuáles son las ideas más importantes que podemos trasladar de este texto original a nuestro trabajo si fuese pertinente hacer el parafraseo. Es lo que cogeríamos como importante, porque recuerden, siempre en un párrafo vamos a encontrar, en un texto, un párrafo, llámese así, un párrafo, vamos a encontrar ideas principales, ideas secundarias, periféricas, ejemplificadoras. Vamos a encontrar el hueso y la carne, ¿de acuerdo? El músculo y el hueso. Entonces, muchas veces inclusive nervio. Queremos coger la carne y no irnos a la parte del hueso, ¿ya? Para hacer esto una comparación. Muy bien. Problemas de salud pública en la etapa escolar. José Luis Asto, eso sería un buen título. Pero no me está diciendo nada. ¿Qué pasa con ese problema? A ver, la pregunta es, ¿qué pasa con esos problemas de salud pública en la etapa escolar? Problemas de salud pública en la etapa escolar. ¿Cuáles son? Les diría yo, la obesidad y el sobrepeso. Entonces, no olvidarnos de que cuando se hace el parafraseo, tenemos que colocar una idea completa. Una idea completa. Ojo, para quienes están porque la reunión anterior muchos mencionaban que están haciendo
sus posgrados en gestión pública. Esto tiene que ver, miren acá, dice salud pública general, y aquí está hablando al final inclusive de capital humano de los estados. Capital humano de los estados. La obesidad y sobrepeso detectados en la etapa escolar afectan las capacidades cognitivas, afectando su aprendizaje. A ver, Carla, felicitaciones por tu aporte, te agradecemos. Vamos a tener mucho cuidado porque aquí, así como está expresado, pareciera que si son detectados, afectan las capacidades cognitivas. Si no están detectados, pues normal, no afectan. Porque mira, dice, la obesidad y sobrepeso detectados en la etapa escolar afectan las capacidades cognitivas. Está más o menos dando a entender como que si se detecta en la etapa escolar, afectan las capacidades cognitivas. Ese término detectados tendríamos que cambiarlo. La obesidad, dice aquí, y sobrepeso afecta la calidad de vida y el capital humano de los infantes. No el capital humano de los infantes, sino el capital humano de las naciones, de los estados, de los países. Y va a haber mucha más inversión pública en tratamiento porque vamos a tener un capital humano pobre. Miren, el capital humano, ese recurso humano va a ser mediocre. No va a estar, ¿por qué? Porque va a perjudicar sus capacidades cognitivas, intelectuales, emocionales. Qué interesante. Miren acá, Paul Iván Gutiérrez nos dice, lo más importante, a ver, el aumento de peso en la etapa escolar. Oiga, mucho cuidado con el aumento de peso. Supóngase que un niño esté pesando 30 kilos y aumenta de peso a 35. Eso sería ya digno de mencionarse aquí. A ver, ojo, el aumento de peso en la etapa escolar, sea sobrepeso u obesidad, tienen un gran impacto en la salud pública al afectar el desarrollo de las capacidades cognitivas durante el desarrollo, ¿ya? Durante el desarrollo del ser humano. Sí, miren, como, ojo, hay que tener esto como un primer borrador, está excelente, ¿ya? Y hay que tener en cuenta de hacer la corrección. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, aquí tenemos nosotros desarrollo y tenemos por acá también desarrollo. Va a haber una repetición innecesaria de esos términos y afecta a lo cognitivo, nomás señala, recuerden que acá se está hablando de intelectual emocional. ¿De acuerdo? Entonces, afectación de la obesidad en las capacidades del estudiante en la etapa escolar a nivel cognitivo, intelectual y emocional representa un problema público según la OMS. A ver, cuidado con lo que dice ahí porque la OMS nos va a decir, oiga, discúlpeme, pero yo no mencioné eso. Lo que ha mencionado la Organización Mundial de la Salud es que es una de las principales epidemias del siglo XXI y no que es un problema de salud. Cuidado allí. Miren, participantes, colegas, académicos, este espacio de reflexión. Miren, este espacio de reflexión, tómenlo así como un entrenamiento. Miren, cómo aquí, en este entrenamiento de un párrafo tan sencillo y esto, todavía nos cuesta, porque empezamos a tergiversar, aquí se hablaba de que la OMS es la que dice que es un problema público. Tal vez lo mencione en otro texto, pero aquí no, Aquí dice que la Organización Mundial de la Salud señala que es una de las principales epidemias. Quienes están diciendo que es un problema de salud pública, ¿ya? Miren, es Veramendi, Villavicencio y otros. Porque, ojo, miren, acá hay una coma, dice, la obesidad y el sobrepeso en la etapa escolar representa un problema de salud pública general, lo dice Veramendi. Luego dice, oiga, mire, la Organización Mundial de la Salud indica, no lo anterior, sino esto,
que es una de las principales epidemias del siglo XXI, epidemias silenciosas, que van a terminar ¿en qué? En diabetes, que van a terminar en problemas posteriores. Muy bien, entonces fíjese, interesante, acá tenemos otro, dice, la obesidad y el sobrepeso en niños y adolescentes es un problema de salud pública. Aquí hay una, sí, claro, aquí tenemos una deducción a través de la lectura inferencial, porque ha incluido adolescentes, pero que se supone que la etapa escolar también no solamente coge niños, coge una cierta parte púberes, adolescentes. Ok, interesante esto, ¿ah? Un problema de salud pública, ¿ok? Si se presenta desde el embarazo y primeros años de vida, ahí está una de las estas. Miren, acá, ojo, dice, incluso aquí está señalando, ¿no? Desde el embarazo. Dice, la preconcepción incluso, al mostrarse durante la preconcepción y las primeras etapas del desarrollo, trasciende sobre las capacidades cognitivas. Eso es decir, no es que la obesidad en la etapa escolar ya afecta así nomás, no. ¿Qué es lo que va a hacer que afecte las capacidades cognitivas, intelectuales y emocionales de la persona? ¿Qué es lo que va a permitir eso? Esa afectación. ¿Qué es lo que va a ocurrir si es que, miren, dice aquí, cuando se muestran en la etapa de preconcepción y en las primeras etapas de desarrollo, sobre todo en los 3 primeros años, por eso se llama primeras etapas del desarrollo, ahí sí va a tener un impacto sobre las capacidades cognitivas, intelectuales y emocionales de la persona. Tenemos una cultura todavía de engordar al niño, de engordar al bebé, de engordar al recién nacido, digamos, al neonato. Cuanto más rechonchito el niño, y después es difícil de bajarle ese sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso, ¿ok? Dice, repercute de forma negativa en el área mental y física y como consecuencia el país tiene un bajo desarrollo humano. Excelente, ahí sí, Luana, interesante. Y esto podemos continuar y darle forma allí. Pero como hemos mencionado, académicos que están reunidos ahora en este espacio de reflexión, porque este es un espacio de reflexión, ¿ah? Créanme, siempre digo, estuve en prepandemia, antes de la pandemia, con los colegas de la Facultad de Ciencias Económicas y con los encargados, los asesores de tesis, con los colegas. Y siempre he dicho, ¿no? A veces ellos programan y dicen jornada de capacitación o ciclo de capacitación. Nunca estos encuentros, queridos amigos, son capacitaciones, sino espacios de reflexión, puesto que aquí ya la mayoría, ya por no decir este equipo multidisciplinar, este equipo académico, el cual está en estos espacios, están totalmente capacitados. Lo que estamos haciendo es reflexionar, en este caso, respecto de una herramienta importante que viene a ser el parafraseo y darnos cuenta de sus bemoles para poder hacer un buen trabajo de redacción académico-científica. Muy bien, entonces vamos a ver ahora otro más. Miren, acá tenemos todavía mínimo, un párrafo de apenas 4 renglones y medio. Lo tenemos ahí. Lo dice Achor y otros en el 2021, página 35. No hay que olvidar esto, siempre es hacer la citación. Esta es una citación directa de menos 40 palabras. Y la queremos convertir en un parafraseo. La obesidad es un trastorno multifactorial en cuya etiopatogenia están implicados factores genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales. La rapidez con que se está produciendo el incremento de su prevalencia parece estar más bien en relación con factores ambientales. Ojo. Y aquí, para parafrasear este párrafo
tenemos que sacarnos de dudas, ir a buscar la información pertinente. No es que, como soy de esta área, tengo la idea, pero no la tengo clara. Ay, debe ser eso. Lo paso nomás. No. Tenemos que ir a todas las palabritas que nos parecen un tanto complicadas o están un poco nubladas porque no lo tenemos claro. Tenemos que ir a comprenderlo totalmente. Miren, aquí. La idea importante aquí, ¿cómo hacemos un parafraseo de este texto tan interesante, miren, ¿no? Acerca de la obesidad. Trastorno multifactorial en cuya etiopatogenia están implicados factores genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales. Pero miren, luego de mencionar esto, señala, ya no se va al factor, se va después del punto y coma, pone énfasis el autor y sus colaboradores colocan énfasis en uno de los factores. ¿En cuál de ellos? En los factores ambientales, porque dice, la rapidez con que se está produciendo, es decir, ese desarrollo exponencial que está habiendo con respecto a la obesidad, el incremento de su prevalencia, es decir, que está existiendo de que por más campañas que se hagan, por más difusión por los medios, o que las escuelas o que los hospitales se tengan en cuenta, y que muchas veces sirven solamente como propaganda para la foto, todavía hay prevalencia, es lo que está señalando. Tanto la rapidez, o sea, del crecimiento, como su incremento en cuanto a prevalencia, no va a estar relacionado a factores genéticos, ni metabólicos, ni psicosociales, sino parece estar, no está tan seguro, pero tiene esa idea con los factores ambientales. ¿Cuáles son esos factores ambientales? Los factores del medio ambiente, de la contaminación. Hay que buscar, porque muchas veces el término ambiental puede tomarse como referencia de ello, ¿no? Lo ambiental, o lo que tiene que ver con el mundo del reciclaje, el factor ambiental que tiene que ver con la contaminación, con la, digamos, con la polución. En este caso, factor ambiental tiene otra connotación. Entonces, vamos con el entrenamiento. A ver, vamos, ahí hay una tarea para hacer un rico parafraseo. A ver, quiénes, por favor, quiénes se animan. Ya vamos a sacarle provecho a estos últimos minutos que nos quedan. Con el compromiso, ya hemos planteado, ojalá se haga realidad, hemos planteado hacer un taller en el cual pues se tenga una plataforma, ya se dejen los trabajos, se revisen luego y se tengan algunos encuentros como ahora para ver los resultados y que nos conlleve por lo menos unas 4 semanas para hacer realmente un taller totalmente productivo en cuanto a esta técnica, a este modo de citar tan interesante que nos va a ayudar muchísimo, que es la paráfrasis o la cita indirecta. Entonces, si hay alguna propuesta, por favor, yo estaría totalmente complacido si alguien envía sus aportes con respecto a cómo parafrasear este párrafo. Idea importante, que es un trastorno que obedece a múltiples factores, pero su inicio como patología, es decir, el origen patológico de esta obesidad, va a referenciarse con factores de 4 tipos, según se señala aquí. Los genéticos, es decir, lo que ya vienen puestos pues en el ADN, los metabólicos, que tienen que ver con el asunto, me atrevo a decir, que tiene que ver con la parte del metabolismo y muy bien relacionado también, de seguro, con digamos, con los aspectos hormonales. Lo psicosocial, los aspectos psicosociales y ambientales.
del entorno, del contexto en el cual el niño crece, ¿no? Un entorno donde hay mucha comida chatarra, un entorno en el cual de inmediato hacemos el pedido del delivery, de una hamburguesa o de las papas fritas, o de que se le está dando mucho azúcar, mucha harina, se está consumiendo mucho pan, mucho fideo, mucho alimento procesado, ese ambiente en el cual se desarrolla el niño y que va revise la lonchera que le envía o vaya a ver el cafetín en el cual tiene en el colegio donde está y se va a encontrar pues con agravantes para este tipo de prevalencia, y a eso le podemos llamar factores ambientales. Y aquí tenemos, muy bien, Edward, muchas gracias, dice, las causas y mecanismos de la obesidad como un trastorno debido a muchos factores, perfecto, no lo desmenuza, pero está diciendo muchos factores, es multifactorial, no hay problema, implica a diversos factores. Ahí sí hay que tener cuidado con el término factores y factores. Su incremento y prevalencia estaría relacionado con factores medioambientales, ¿ya? Ojo, allí hay que tener cuidado también cuando decimos medioambientales, porque medioambiental y es una cosa, acá dice factores ambientales. Cuando menciona factores medioambientales, sí estamos yéndonos tal vez, ¿no? A otro contexto, pero hay que ver aquí qué se entiende por ambiental en este contexto. Perfecto. Aquí nos dice Edgar Roland. La obesidad es un trastorno con implicaciones genéticas, metabólicas, psicosociales y ambientales. Perfecto. Siendo el factor ambiental motivo de la rapidez de su incremento, y yo le diría ahí, y prevalencia. Excelente, Edgar Rolando. ¿Ya? Miren allí, siendo el factor ambiental motivo, y ahí sí hay que colocarle, por favor, Edgar Rolando, hay que colocar, cuando dice estaría, eso está mejor, ¿ya? Porque aquí cuando se menciona su incremento y prevalencia estaría relacionado con factores medioambientales. Exacto. Perfecto. Su incremento de prevalencia estaría relacionado con factores medioambientales. Ok. Excelente. Ok, aquí. Se ha definido a la obesidad como un fenómeno causado por diferentes factores que incluyen, ¿ya?, los genéticos, sociales, psicológicos y ambientales. Sin embargo, el aumento de casos en la actualidad parece, muy bien ese término, parece señalar, ¿ok? Porque cuando dice más bien, ¿no? Parece estar más influenciado, ¿ya?, por factores ambientales que por otros elementos en su origen, refiriéndose a la etiopatogenia. Excelente aporte, querida Adriana. Muchísimas gracias por su participación. Colegas, me mencionaron, hoy cerramos a las 6, con mucha pena porque podríamos seguir hacia adelante, y aquí tenemos también lo que señalan, menciona aquí, el origen de la obesidad tiene varios factores, el contexto en el cual el niño se desenvuelve, factor ambiental, es una causa directa para que esté creciendo y se mantenga en los últimos años. A ver, aquí sí estamos hablando de la obesidad como tal, ¿ya? Pero no se está refiriendo a los niños. Ahí cuando mencionó en el niño, no está en contexto, porque en esta parte, en el anterior sí hablaba de obesidad y sobrepeso del niño, pero aquí no, ¿eh? Aquí está hablando de manera general. Entonces, el término niño no iría, ¿ya? No iría el término niño. Ok, muy bien.
el aumento y la celeridad de la prevalencia de casos de obesidad obedece no solo a su origen multifactorial, genético, metabólico, sino también a factores ambientales. Cuidado ahí, Paul Iván, porque está mencionando dos cosas contradictorias. Uno, por un lado, dice que sí obedece, obedece no solo a su origen multifactorial, sino a factores ambientales. Si ya está mencionando el primero, la celeridad y prevalencia no obedece al origen multifactorial. Su etiología, o sea, su origen, su causa, su origen patógeno, sí obedece a factores multicausa, pero la prevalencia y la celeridad solamente a lo ambiental, o sea, ahí habría que arreglar un poquito. Muy bien. La obesidad es un problema complicado que abarca varios elementos, como ahí sí habría que tener mucho cuidado, Jenny Méndez, no porque y eso va a ocurrir con la inteligencia artificial, va a cambiar los términos y innecesariamente. Usted no tiene necesidad de poner varios elementos. No es lo mismo elementos que factores. Y ustedes saben, ¿no? Que lo de ciencias médicas. Factores es una cosa y elementos es otra. O sea, no podemos cambiar factores, debe ir. Como la genética, el metabolismo, los aspectos psicosociales y el entorno. ¿Ok? Eso sí está bien. El aumento rápido de su frecuencia parece depender más de factores ambientales que de otros elementos en su origen. Está bien, solamente allí la primera parte que tenía y mencionabas ahí con la parte de elementos, sí, preferible no cambiarlo eso. La obesidad se presenta a causa de una serie de factores. ¿Dónde se vincula? La que se vincula sería no dónde es para un lugar, ¿ya? Un aspecto geográfico, entonces no es recomendable la palabra dónde. Se emplea mucho dónde, ¿ya? En las tesis. ¿Dónde? No es dónde, dejemos de lado más para dónde es para lugar, señala lugar. Una mayor incidencia de casos de obesidad con el factor ambiental. Bien, Clarisa, está reducido y está claro. El gran incremento de la obesidad se debe a diversos factores, ya sean genéticos, psicosociales y ambientales. No el gran incremento, sino su etiología, Carla. ¿Ya? Su etiología patógena se debe a varios factores. Pero el último factor está, sí, sería el factor multiplicador de dicho acontecimiento. Eso sí está bien. Pero la primera parte no es de todo cierto. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos ganó la hora. Me han dicho que hay otro evento, así es que les agradezco infinitamente. Tiene, Magíster, unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, con todo gusto. Adelante con la participación de nuestros amigos, de nuestros académicos aquí. Simplemente aquí estamos haciendo de facilitador, ¿ya? Esto les digo, la experticia de años de trabajo, revisando tesis, corrigiendo textos, haciendo corrección de textos académicos, científicos, textos de literatura, ¿ya? Hace que uno ya tenga el ojo clínico. Sin embargo, requerimos este entrenamiento y yo felicito a quienes están aquí en la sala y por ese interés que tienen en mejorar estos aspectos relacionados a las citaciones indirectas. Muchísimas gracias. Si hay Profesor, alguna pregunta, alguna intervención, bienvenido. Adelante. profesor, Daniel, bienvenido. sí, gracias. Una consulta, por ejemplo, ¿no? Usted lo ha ponderado y también estamos de acuerdo, ¿no? Intervenciones como los de Luana, ¿no? Clarice, en fin, varios colegas han parafraseado, digamos, adecuadamente la idea. Mi O por lo pregunta menos se es, aproxima. sí, Sí. mi pregunta es, si por ejemplo, dos escenarios, uno, un escenario de una de las intervenciones de los colegas, ¿no? Que coincidimos que es excelente, y el otro escenario, yo he agarrado el párrafo y he cambiado algunas palabras, una especie de una sacada de vuelta. Mi pregunta es, en los dos casos, yo estoy citando al autor. Mi pregunta es, ¿el Turnitin en los dos casos me dice, hay similitud o en el otro no detecta similitud a pesar? Bueno, esa es mi pregunta. Ok. Sí, Daniel. Mire, por eso les decía, está el aspecto ético, Daniel, muy interesante esta pregunta, está el aspecto ético en última instancia de quién está haciendo el trabajo.
¿qué es lo que se persigue como investigador? Es justamente potenciar tu trabajo académico, la investigación que estás realizando. Entonces, si solamente hacemos esos cambios para sacarle, entre comillas, la vuelta a Turnitin y reducir tu trabajo, el trabajo, por ejemplo, supongamos que fuera tu trabajo, Daniel, estarías desmereciéndose. Terminaría por una suerte de, digamos así, degradación, ¿no? Que ya no se entendería. Tú lo lees y vas a decir, caray, este trabajo, ¿quién ha hecho? Parece un trabajo, pues, de un estudiante de primer ciclo, segundo ciclo, sin desmerecerlo, porque hay estudiantes que escriben muy bien. Sin embargo, allí estaría. Turnitin no lo va a copiar. ¿Sabe por qué? Si usted coloca cualquier cosa, Turnitin ya no lo copia. O sea, Turnitin ya no lo va a señalar como plagio, claro, porque dice cualquier cosa. Pero sí, ¿quién va a tener en cuenta? Por eso es muy importante Turnitin para la similitud y para que no haya ese plagio. Pero para los disparates que podemos colocar, hacer los cambios, como señalaba Daniel, que ha hecho los cambios simplemente a propósito, por ejemplo, de un sinónimo aquí, o por inteligencia, o por el chat, ¿no? Que ahora está de moda, inteligencia artificial, ha hecho los cambios y coloca, se ha distorsionado la idea. O sea, lo que quieres decir en tu informe, en tu tesis, va a estar desvirtuado y tu trabajo se va a ver totalmente, digamos, afectado. Entonces, ¿quién está allí detrás para hacer un buen trabajo de verificación, de lectura y sin mucha carga? Porque lamentablemente a los asesores de tesis le dan una carga tremenda, algunos están dictando talleres, cursos, y encima le pasan 20, 30 tesistas, es imposible. Entonces, hacer un trabajo exhausto en el cual leo, Daniel, el trabajo que ha hecho de esa manera, le digo, ¿sabe qué? Daniel, disculpe, su versión primera decía una cosa, ahora está diciendo cualquier otra y se ha empobrecido el trabajo, vuélvalo a hacer. Eso ya es, ya no la forma como lo va a tomar y el contenido para ver la similitud, sino ya va a ir más bien usted al aspecto de revisión netamente del contenido de lo que se está queriendo mencionar respecto del tema que está investigando. ¿Ya? Interesante, Daniel, te agradezco la pregunta y eso es ya es el aspecto pues ético y también de los revisores de tesis. Ese sería mi comentario, Daniel. Muchas gracias, profe. De nada, Daniel. Sí, nos pregunta aquí por el chat, Teresa, nos dice, después de parafrasear, ¿se conserva página y bibliografía? Ojo, ya no hay bibliografía, ese término ya no. Sí tenemos, no se exige, pero se recomienda el estilo de citación y referenciación, menciona en el corpus textual, o sea, en el texto que usted está parafraseando, en el mismo desarrollo del corpus textual, usted cita, tiene que colocar al autor, tiene que colocar el año y, si es posible, el número de página. Porque ahí también había una cosa de que coloco y como no saben dónde está, digo cualquier cosa. Entonces, y pongo el nombre, le pongo ahí. Eso es irse en contra de la ética de investigación. Entonces, por eso es que se pide y tiene que toda cita, incluso parafraseada, esa cita, que es una cita indirecta, debe ir al final, guardar su referencia. No se llaman bibliografía, se llaman referencia, que era lo que antes se conocía como bibliografía. Clarisa, ha levantado la mano. Bienvenida. Sí, buenas tardes, docente. Tenía la duda de si al momento de revisar un artículo científico debemos centrarnos más en la parte de conclusiones para que así podamos citar de ahí y digamos que nuestra información tenga mayor prestigio o que se haya sacado de primera fuente. Sí, en cuestión de artículos científicos, sí, justamente ya la parte metodológica, salvo que quieras tú que la metodología empleada en tal o cual artículo va a potenciar o tiene consonancia con la metodología que estás empleando y vas a utilizarlo. Pero fundamentalmente son las conclusiones a las que arriba ese investigador o equipo de investigadores lo que van a potenciar lo que tú mencionas.
o tal vez lo vas a tomar también justamente como parte de tu trabajo de revisión de la literatura, es decir, tomarlo como un antecedente importante. Y sí es cierto, digamos, más allá de los resultados, las conclusiones aquí arriba son los importantes. Edward y Luana, adelante. Sí, buenas noches, maestro. Una consulta. Edward, sí. Muchas veces existen párrafos, bueno, en promedio son de 8 a 10 líneas, ¿no? Y a veces también hay párrafos muchos más extensos. ¿Cuál sería la recomendación durante el parafraseo? ¿Mantener el número de líneas mayor o menor, no? Esa Ok. sería mi consulta. Gracias. Ok, sí, muchas gracias. Estamos viendo el asunto de forma. Miren, por lo general, se señala que los párrafos deben tener una extensión mayor, o sea, en lo que debe ir a lo más, entre 12 y 15 líneas, que debe ser por exageración. Porque a veces no podemos cortar la idea y trasladarlo a otro párrafo porque se desvirtúa. Entonces hay esa licencia para poder llegar hasta las 12 líneas o las 15 en última instancia, pero pasado ello ya es, digamos, no solamente antiestético, sino que ya se hace una suerte ininteligible de la idea que se quiere expresar. Se recomendaría ahí la síntesis para que no se exagere en el número de líneas o de renglones que se utilicen en el párrafo. ¿De acuerdo? Y ahora otra cosa. Muchas veces son las revistas de investigación o son las orientaciones del instituto o de la unidad de posgrado los que dan esos lineamientos. Párrafos no más de 10 líneas. O sea, hay que sujetarse a ello. Si la revista te está diciendo no más de 10 líneas, es porque ellos, por una cuestión de estética, de formato, por una cuestión también de divulgación y de una mejor presentación, te solicitan que no vayas a pasarte de las 10 líneas. Entonces hay que guardar esa consonancia, ¿ya? Pero estamos yendo ahí justamente a que no debemos exagerar en el número de líneas, hay que asistir siempre a la síntesis de lo que queremos expresar. Esa sería mi opinión. Sí, profesor, buenas Luana. tardes. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, muy interesante. Mi pregunta era, en el texto que yo presento como autora en mi investigación, en este texto, ¿cuánto de máximo puede haber de parafraseo? Citas paráfrasis, ¿no? Es lo mismo citas paráfrasis que parafraseo, ¿y cuánto máximo puede presentarse en mi texto? ¿Un 20%, 30, 40%? Ah, ya. Ok. Mírenme. No se olviden que cuando uno escribe, no va a ser pues todo el texto, lo que estamos haciendo, una suerte de compilación, ya sea de paráfrasis o de citaciones directas, ¿no? Sino también está el asunto de, sobre todo en las tesis doctorales, yo diría eso, ya en las tesis doctorales, en maestría muy poco, créanme que hay muy poco aporte, en serio, les digo así, y con esto no se sientan mal. Profesor, yo estoy haciendo un trabajote y esto, felicitaciones, pero revisen mayormente esas tesis, los informes de investigación de maestrías, y en algunos casos, San Marcos todavía tiene 2 años, en algunos hay que aprovechan la ley universitaria y se van al mínimo, con 1 año están sacando en la Vallejo, en otras universidades, y le otorgan, los grados son válidos. Hay muchos docentes de San Marcos que tienen maestrías y doctorados de la Vallejo, de otras universidades. Me quedé sorprendido, el otro día estaba en la uni y la mayoría de profesores, maestrías, para tener digamos, el seguir dictando, los han sacado en la Vallejo, no en la uni. Entonces, caray, que hay una suerte de facilismo. O sea, el facilismo lleva a la mediocridad. El facilismo nos lleva a la mediocridad. Entonces ahí, Luana, lo que te podría decir, dependiendo de lo que quieres comunicar, pero si es un artículo científico, también, si es una tesis, tiene que haber tu aporte. Tiene que haber tu aporte. Pero las citaciones de lo que tú hagas, es preferible que ya no utilices tantas citas directas, entre comillas o traslados, sino más bien paráfrasis que ya llevan prácticamente tu estilo de redacción.
pero siempre colocando de quién es la idea. Y tus aportes, que lógicamente vas a ir entregando tras los párrafos de citación parafraseada, y vas colocando comentarios, y vas tú dando tus aportes y tus puntos de vista al respecto, porque tú eres la que está construyendo la investigación. Si no, eso se convierte en una suerte de, me he quedado asombrado muchas veces, ¿no? Fulano dice y sutano acá y sigue y uno ni lo entiende, porque ¿de quién están hablando? Porque hablan de Perico los Palotes. Fulano y señala esto, en contraposición fue esto, y tú, y lo digo, y el articulista que ha dicho nada. Entonces está trasladando información, una suerte de compilado. Eso sería mi comentario y hay que tomarlo en cuenta. En algunos espacios te van a solicitar, ¿no? Que no hay, que haya tanto de porcentaje y esto, pero no hay un porcentaje así que se señale, pero está en tu conciencia como académica el que pongas ahí en blanco y negro tus aportes. Sebastián. Excelente. Tenemos dificultad para escucharte, Sebastián. A ver, por favor, adelante. Mientras tanto, aquí nos dicen, en caso de un ensayo económico, o sea, del campo de la economía, me imagino, ¿es más citación o tiene que ser más ampliamente parafraseo? En ambos casos es citación, ¿ah? O sea, el parafraseo también es una cita, es una forma de citar, pero es la cita indirecta. Hay dos tipos de cita. La cita directa es el traslado, entre comillas, que ya no se estila ahora, que no se recomienda, y lo otro que es la citación indirecta, que es el parafraseo. Entonces, en un ensayo económico, el parafraseo, bienvenido. No recomiendo mucho la cita directa, solo que sea muy necesaria, y ojo, tu aporte, porque el ensayo es un artículo de opinión, y en el ensayo está tu propuesta, o sea, está por lo menos tu punto de vista o hacia dónde te inclinas. Entonces eso tiene que ir potenciado. Sebastián, no lo lleguemos a escuchar. Patricia, muchas gracias. Ya vamos culminando. Ok, Patricia. Muchísimas gracias, académicos, a la Aula Universia y a la Biblioteca Central de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y a cada uno de ustedes. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias a la señorita Carmen Noriega por facilitarnos la grabación. Asimismo, a Oficina de Automatización y Aula Universia les agradece por la participación de todos ustedes, y en los correos que han ingresado en su asistencia se les va a enviar el enlace para que puedan visualizar y descargar el video, así como el material compartido el día de hoy. Ya se vienen nuevos talleres, justamente normas APA, Vancouver, que va a estar a cargo también del profesor Alberto Carrasco, y cómo redactar un artículo científico, que va a estar a cargo del doctor Hugo Calderón. Estén atentos a los correos institucionales, a nuestras redes, síganos en Facebook, en Twitter, Instagram, porque ahí estamos en Biblioteca Central, estamos colgando todos los talleres y capacitaciones que estamos desarrollando en el mes de junio. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.